Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis, de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Vamos a dar inicio al capítulo que se llama El niño tiene necesidad de magia. Tanto los mitos como los cuentos de hadas responden a las eternas preguntas. ¿Cómo es el mundo en realidad? ¿Cómo tengo que vivir mi vida en él? ¿Cómo puedo ser realmente yo? Las respuestas que dan los mitos son concretas, mientras que las de los cuentos de hadas son meras indicaciones. Sus mensajes pueden contener soluciones, pero estas nunca son explícitas. Los cuentos dejan que el niño imagine cómo puede aplicar a sí mismo lo que la historia le revela sobre la vida y la naturaleza humana. El cuento avanza de manera similar a cómo el niño ve y experimenta el mundo. Es precisamente por este motivo que el cuento de hadas resulta tan convincente para él. El cuento lo conforma mucho más que los esfuerzos por consolarlo basados en razonamientos y opiniones adultos. El pequeño confía en que la historia le cuenta, porque el mundo que ésta le presenta coincide con el suyo. Sea cual sea nuestra edad, solo serán convincentes para nosotros aquellas historias que estén de acuerdo con los principios subyacentes a los procesos de nuestro pensamiento. Si esto es cierto en cuanto al adulto, que ya ha aprendido a aceptar que hay más de un punto de referencia para comprender el mundo, aunque nos sea difícil, si no es posible pensar en otro que no sea el nuestro, lo es especialmente para el niño, puesto que su pensamiento es de tipo animista. Como en todos los pueblos preliterarios y en los que la evolución ha llegado ya a la etapa literaria, el niño supone que sus relaciones con el mundo inanimado son exactamente iguales que las que tiene con el mundo animado de las personas. Acaricia objetos de su agrado tal como haría con su madre. Golpea la puerta que se ha cerrado violentamente ante él. Hemos de añadir que el niño acaricia este objeto porque está convencido de que a esta cosa tan bonita le gusta como él ser mimada, y por otra parte castiga a la puerta porque cree que ésta le ha golpeado deliberadamente con mala intención. Tal como Piaget afirma, el pensamiento del niño sigue siendo animista hasta la pubertad. Los padres y los profesores le afirman que las cosas no pueden sentir ni actuar, y por más que intenta convencerse de ello para complacer a los adultos o para no hacer el ridículo, en el fondo el niño está seguro de la validez de sus propias ideas. Al estar sujeto a las enseñanzas racionales de los otros, el pequeño oculta su verdadero conocimiento, en el fondo de su alma permaneciendo fuera del alcance de la racionalidad. Sin embargo, puede ser formado e informado por lo que relatan los cuentos de hadas. Para un niño de 8 años, citando un ejemplo de Piaget, el sol está vivo, pues el sol está vivo, puesto que da luz, y podríamos añadir, lo hace porque quiere. Para la mente animista del niño, una piedra está viva porque puede moverse como ocurre cuando baja rodando por una colina. Incluso un niño de 12 años y medio está convencido de que un riachuelo está vivo y tiene voluntad porque sus aguas fluyen constantemente. Así pues, el sol, la piedra y el agua para el niño están poblados de seres parecidos a las personas y por lo tanto sienten y actúan como éstas. Para el niño no hay ninguna división clara que separe los objetos de las cosas vivas, y cualquier cosa que tenga vida la tiene igual que nosotros. Si no comprendemos lo que nos dicen las rocas, los árboles y los animales, es porque no armonizamos suficientemente con ellos. Para el pequeño que intenta comprender el mundo, es más que razonable esperar respuestas de aquellos objetos que excitan su curiosidad. El niño está centrado en sí mismo y espera que los animales le hablen de las cosas que son realmente importantes para él, como sucede en los cuentos de hadas y como él hace con los animales de verdad o de juguete. Cree sinceramente que los animales entienden y sienten junto a él, aunque no lo demuestren abiertamente. Puesto que los animales vagan libre y tranquilamente por el mundo, es natural que en los cuentos de hadas estos mismos animales guíen al héroe en sus pesquisas que lo conducen a lugares lejanos. Si todo lo que se mueve está vivo, es lógico que el niño piense que el viento puede hablar y arrastrar al héroe hacia donde éste pretende llegar, como en al este del sol y al oeste de la luna. En el pensamiento animista, no solo los animales piensan como nosotros, sino que también las piedras están vivas. Por lo tanto, el hecho de convertirse en una piedra significa simplemente que este ser tiene que permanecer silencioso e inmóvil durante algún tiempo. Siguiendo el mismo razonamiento, es perfectamente lógico que los objetos antes silenciosos empiecen a hablar
a dar consejos y a acompañar al héroe en sus andanzas. Desde el momento en que todas las cosas están habitadas por seres similares a todos los demás, sobre todo al del niño, que ha proyectado su propio espíritu a todas ellas, es totalmente posible que debido a esta igualdad inherente los hombres puedan convertirse en animales o viceversa, como en La Bella y la Bestia o El Rey Rana. Si no existe una clara línea divisoria entre las cosas vivas y las cosas muertas, estas últimas pueden convertirse también en algo vivo. Cuando los niños buscan, como los grandes filósofos, soluciones a las preguntas fundamentales, ¿quién soy yo? ¿Cómo debo tratar los problemas de la vida? ¿En qué debo convertirme? Lo hacen a partir de su pensamiento animista. Al ignorar el niño en qué consiste su existencia, la primera cuestión que surge es ¿quién soy yo? Tan pronto como el niño empieza a deambular y explorar, comienza también a plantearse el problema de su identidad. Cuando examina su propia imagen reflejada en el espejo, se pregunta si lo que está viendo es realmente él o si se trata de otro niño exactamente igual a él, situado detrás del espejo. Intenta entonces averiguar, examinándolo, si este otro niño es igual que él en todos los aspectos. Hace muecas, se pone de esta o aquella manera, se aleja del espejo y vuelve a él con un brinco para descubrir si el otro se ha ido o si todavía sigue allí. A los 3 años de edad, un niño se ha enfrentado ya con el difícil problema de la identidad personal. El niño se pregunta a sí mismo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo empezó a existir el mundo? ¿Quién creó al hombre y a los animales? ¿Cuál es la finalidad de la vida? En realidad se plantea estas cuestiones no de un modo abstracto, sino tal como le afectan a él. No se preocupa por si existiese o no justicia para cada individuo. Lo único que le inquieta es saber si él será tratado con justicia. Se pregunta, ¿quién o qué le lleva hacia la adversidad? ¿Y qué es lo que puede evitar que esto suceda? ¿Existen fuerzas benévolas además de los padres? ¿Son los padres fuerzas benévolas? ¿Cómo debería formarse a sí mismo y por qué? ¿Le queda todavía alguna esperanza si se ha equivocado? ¿Por qué le ha sucedido todo esto? ¿Qué significa esto para su futuro? Los cuentos de hadas proporcionan respuestas a todas estas cuestiones urgentes y el niño es consciente de ellas solo a medida que avanza la historia. Desde un punto de vista adulto y en términos de la ciencia moderna, las respuestas que ofrecen los cuentos de hadas están más cerca de lo fantástico que de lo real. De hecho, estas soluciones son tan incorrectas para muchos adultos, ajenos al modo en que el niño experimenta el mundo, que se niegan a revelar a sus hijos esa falsa información. Sin embargo, las explicaciones realistas son a menudo incomprensibles para los niños, ya que estos carecen del pensamiento abstracto necesario para captar su sentido. Los adultos están convencidos de que al dar respuestas científicamente correctas, clarifican las cosas para el niño. Sin embargo, ocurre lo contrario. Explicaciones semejantes confunden al pequeño, le hacen sentirse abrumado e intelectualmente derrotado. Un niño solo puede obtener seguridad si tiene la convicción de que comprende ahora lo que antes le contrariaba, pero nunca a partir de hechos que le supongan nuevas incertidumbres. Aunque acepte este tipo de respuestas, el niño llega incluso a dudar de que haya planteado la pregunta correcta. Si la respuesta carece de sentido para él, es que debe aplicarse a algún problema desconocido, pero no al que el niño había hecho referencia. Por ello es importante recordar que tan solo resultan convincentes los razonamientos que son inteligibles en términos del conocimiento y preocupaciones emocionales del niño. El hecho de que la Tierra flote en el espacio, que gira alrededor del Sol, atraída por la fuerza de la gravedad sin caer hacia él, del mismo modo que un niño cae al suelo, resulta sumamente confuso para él. El niño sabe, por su propia experiencia, que todo debe apoyarse o sostenerse en algo. Únicamente una explicación basada en este conocimiento le hará sentir que sabe ya algo más acerca de la Tierra en el espacio. Y aún más importante, le hará sentirse seguro en la Tierra, pues el niño tiene necesidad de creer que este mundo está firmemente sujeto en su sitio. Por esta razón encuentra una explicación mucho más satisfactoria en un mito que cuenta que la Tierra está sostenida por una tortuga o que un gigante la aguanta. Si un niño acepta como verdadero lo que sus padres le cuentan, que la Tierra es un planeta firmemente asentado en su lugar correspondiente gracias a la gravedad, imaginará que la gravedad no es más que una cuerda,
Así, la explicación de los padres no habrá conducido a una mayor comprensión ni a un sentimiento de seguridad. Hace falta una considerable madurez intelectual para llegar a creer que puede haber estabilidad en la vida, cuando el suelo que uno pisa, el objeto más firme que nos rodea y en el que todo se apoya, da vueltas en torno a un eje invisible y a una velocidad increíble. Gira alrededor del Sol y para colmo se desliza por el espacio junto con todo el sistema solar. No he encontrado todavía ningún niño que haya podido comprender antes de la pubertad todos estos movimientos combinados, aunque algunos sean capaces de repetir exactamente esta información. Estos niños repiten automáticamente como un loro. No son más que explicaciones que, de acuerdo con su propia experiencia del mundo, no son más que mentiras que han de creer como si fueran ciertas por lo que ha dicho un adulto. Como consecuencia, los niños desconfían de su propia experiencia y por lo tanto de sí mismos y de lo que su mente les sugiere. A finales de 1973 era noticia el cometa Kohoutek. Por aquel entonces, un competente profesor de ciencias explicó. El profesor de ciencias explicó el cometa a un reducido grupo de niños considerablemente inteligentes de segundo y tercer grado. Cada niño había recortado cuidadosamente un círculo de papel y había dibujado en él la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. Una elipse de papel unida al círculo mediante una hendidura representaba el curso del cometa. Los niños me mostraron el cometa circulando en ángulo respecto a los planetas. Cuando les pregunté, los niños me dijeron que estaban sosteniendo el cometa en sus manos, mostrándome la elipse. Al preguntarles cómo podía estar también en el cielo el cometa que tenían en sus manos, quedaron perplejos. En su confusión se dirigieron a su profesor, quien cuidadosamente les explicó que lo que ahora tenían en sus manos y que habían creado con tanto esfuerzo no era más que un modelo de los planetas y del cometa. Los niños aseguraron que lo comprendían, y si se les preguntara de nuevo volverían a dar esta misma respuesta. Pero así como antes habían contemplado con orgullo este círculo con elipse que sostenían en sus manos, ahora habían perdido todo interés por él. Algunos arrugaron el papel y otros lo tiraron en la papelera. Mientras creyeron que aquellos trozos de papel eran el cometa, planearon todos llevar el modelo a casa para mostrarlo a sus padres, pero ahora ya no tenía ningún significado para ellos. Al intentar que un niño acepte explicaciones científicamente correctas, los padres desestiman demasiado a menudo los descubrimientos científicos acerca de cómo funciona la mente del niño. Las investigaciones sobre los procesos mentales infantiles, especialmente las de Piaget, demuestran de modo harto convincente que el niño pequeño no es capaz de comprender los dos conceptos abstractos de permanencia de cantidad y de reversibilidad. Por ejemplo, no pueden entender que la misma cantidad de agua en un recipiente estrecho permanezca a un nivel superior que si la colocamos en otro más ancho, donde el nivel será inferior, así como tampoco ven que la resta es el proceso inverso a la suma. Hasta que no llegue a comprender estos procesos abstractos, el niño podrá experimentar el mundo solo de modo subjetivo. Las explicaciones científicas requieren un pensamiento objetivo. Las investigaciones, tanto teóricas como experimentales, muestran que ningún niño por debajo de la edad escolar es realmente capaz de captar estos dos conceptos, sin los cuales todo pensamiento abstracto resulta imposible. En su más temprana edad, hasta los 8 o 10 años, el niño solo puede desarrollar conceptos sumamente personalizados sobre lo que experimenta. Por ello es natural que el niño vea la tierra como una madre o una diosa, o por lo menos como una gran morada, ya que las plantas que en ella crecen lo alimentan, al igual que hizo el pecho materno. Incluso un niño pequeño sabe de algún modo que ha sido creado por sus padres. Por lo tanto, es muy importante para él averiguar que a semejanza suya, todos los hombres, vivan donde vivan, han sido creados por una figura sobrehumana, no muy diferente de sus padres, algún dios o diosa. Naturalmente, el niño cree que existe algo parecido a los padres, que cuidan de él y le proporcionan todo lo necesario, aunque mucho más poderoso, inteligente y digno de confianza, un ángel de la guarda que hace esto mismo en el mundo. Así pues, el niño experimenta el mundo a semejanza de sus padres y de lo que ocurre en el seno de su familia. Los antiguos egipcios, al igual que las criaturas, veían el cielo y el firmamento como un símbolo materno, Nut, que se extendía sobre la tierra para protegerla.
cubriéndola serenamente a ella y a los hombres, lejos de impedir que posteriormente el hombre desarrolle una explicación más racional del mundo. Esta noción ofrece seguridad, donde y cuando más se necesita, una seguridad que, llegado el momento, permite una visión verdaderamente racional del mundo. La vida en un pequeño planeta, rodeado de un espacio ilimitado, es para el niño horriblemente solitaria y fría, exactamente lo contrario de lo que, según él, debería ser la vida. Esta es la razón por la que los antiguos necesitaban sentirse protegidos y abrigados por una envolvente figura materna. Despreciar una imagen protectora de este tipo como simples proyecciones de una mente inmadura es privar al niño de un aspecto de la seguridad y confort duraderos que necesita. En realidad, la noción de un cielo madre protector puede coartar a la mente si uno se aferra a ella durante mucho tiempo. Ni las proyecciones infantiles, ni la dependencia en las imágenes protectoras, tales como el ángel de la guarda que vela por nosotros cuando estamos dormidos o durante la ausencia de nuestra madre, ofrecen una verdadera seguridad. Pero visto que uno mismo no puede proporcionarse una seguridad completa, es preferible utilizar las imágenes y proyecciones que carecer de seguridad. Si se experimenta durante un periodo suficientemente largo, esta seguridad, en parte imaginada, permite al niño desarrollar un sentimiento de confianza en la vida, necesario para poder confiar en sí mismo. Dicho sentimiento es básico para que aprenda a resolver sus problemas vitales a través de una creciente capacidad racional. A veces el niño reconoce que lo que ha tomado como literalmente cierto, la tierra como madre, no es más que un símbolo. Por ejemplo, un niño que ha aprendido gracias a los cuentos de hadas que lo que al principio parecía un personaje repulsivo y amenazador puede convertirse mágicamente en un buen amigo. Está preparado para suponer que un niño extraño al que teme puede pasar a ser un compañero deseable en vez de parecer una amenaza. El hecho de creer en la verdad del cuento de hadas le da valor para no dejarse acobardar por la forma en que esta persona extraña se le aparece al principio. Cuando recuerda que el héroe de numerosos cuentos triunfa en la vida por atreverse a proteger a una figura aparentemente desagradable, el niño cree que también a él puede sucederle este hecho mágico. He tenido ocasión de observar muchos ejemplos en los que, especialmente al final de la adolescencia, se necesita creer durante algún tiempo en la magia para compensar la privación a la que prematuramente ha estado expuesta una persona en su infancia, debido a la violenta realidad que le ha constreñido. Es como si estos jóvenes sintieran que se les presenta ahora su última oportunidad para recuperarse de una grave deficiencia en su experiencia de la vida, o que sin haber pasado por un periodo de creencia en la magia, serán incapaces de enfrentarse a los rigores de la vida adulta. Muchos jóvenes que hoy en día buscan un escape en las alucinaciones producidas por la droga, que se ponen de aprendices en algún gurú, que creen en la astrología, que practican la magia negra, o que de alguna manera huyen de la realidad, abandonándose a ensueños diurnos sobre experiencias mágicas que han de transformar su vida en algo mejor, fueron obligados prematuramente a enfrentarse a la realidad, con una visión semejante a la de los adultos. El intentar evadirse así de la realidad tiene su causa más profunda en experiencias formativas tempranas que impidieron el desarrollo de la convicción de que la vida puede dominarse de forma realista. Parece que el individuo desea repetir a lo largo de su vida el proceso implicado históricamente en la génesis del pensamiento científico. En el curso de la historia vemos que el hombre se servía de proyecciones emocionales, como los dioses, nacidas de esperanzas y ansiedades inmaduras. Para explicar el hombre, su sociedad y el universo, estas explicaciones le prestaban un cierto sentimiento de seguridad. Entonces, poco a poco, gracias a su progreso social, científico y tecnológico, el hombre comenzó a liberarse de su constante temor por la propia existencia, sintiéndose ya más seguro en el mundo y también de sí mismo. El hombre pudo empezar a cuestionarse la validez de las imágenes que había utilizado en el pasado como instrumentos explicativos. A partir de aquel momento, las proyecciones infantiles del hombre fueron desapareciendo hasta ser sustituidas por explicaciones racionales. Sin embargo, este proceso no se da de ningún modo sin fantasías. En periodos intermedios difíciles y de tensión, el hombre vuelve a buscar consuelo en la noción infantil de que él y su lugar de residencia son el centro del universo. Traducidos a términos de conducta humana, cuanto más segura se siente una persona en el mundo, tanto menos necesitará apoyarse en proyecciones infantiles, explicaciones míticas o soluciones de cuentos de hadas para los eternos problemas vitales.
y más podrá buscar explicaciones racionales. Cuanto más seguro de sí mismo se siente un hombre, tanto menos le cuesta aceptar una explicación que afirme que su mundo tiene muy poca importancia en el cosmos. No obstante, una vez se siente realmente importante en su entorno humano, poco le preocupa ya el papel que su planeta pueda desempeñar dentro del universo. Por otra parte, cuanto más inseguro se siente uno de sí mismo y de su lugar en el mundo inmediato, tanto más se retrae a causa del temor o se dirige hacia el exterior para conquistar el espacio. Es exactamente lo contrario de explorar sin una seguridad que libere nuestra curiosidad. Por estas mismas razones, un niño, mientras no esté seguro de si su entorno humano lo protegerá, necesita creer que existen fuerzas superiores que velan por él, como el ángel de la guarda, y que además el mundo y su propio lugar en él son de vital importancia. Aquí vemos una cierta conexión entre la capacidad de la familia para proporcionar una seguridad básica y la facilidad del niño para comprometerse en investigaciones racionales al ir haciéndose mayor. Antes, cuando los padres creían ciegamente que las historias bíblicas resolvían el enigma y objetivo de nuestra existencia, resultaba mucho más sencillo el procurar que el niño se sintiera seguro. Se suponía que la Biblia contenía la respuesta a las cuestiones más acuciantes. En ella el hombre aprendía todo lo que necesitaba para comprender el mundo, la creación y sobre todo cómo comportarse en él. En el mundo occidental, la Biblia proporcionó también arquetipos para la imaginación del hombre, pero por muy rica que fuera la Biblia en historias, estas no eran incluso, durante las épocas más religiosas, lo suficientemente adecuadas como para colmar todas las necesidades psíquicas del hombre. Ello se debe a que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y las historias de los santos brindan respuestas a cuestiones sobre cómo llevar una vida virtuosa, pero sin ofrecer en ningún momento soluciones a los problemas planteados por la parte más enigmática de nuestra personalidad. Las historias bíblicas sugieren una única solución a estos aspectos asociales del inconsciente: la represión de estos inaceptables impulsos. Los niños, al no tener las presiones del ello bajo el control consciente, necesitan historias que les permitan como mínimo satisfacer estas tendencias perversas en su fantasía e imaginar modelos específicos para subliminarlas. Explícita e implícitamente la Biblia nos habla de las exigencias de Dios para con los hombres, aun cuando se nos diga que causa mayor regocijo la conversión de un pecador que la virtud de un hombre que nunca erró. El mensaje es que debemos llevar una vida recta, sin tomar cruel venganza en aquellos a quienes odiamos, tal como se nos muestra en la historia de Caín y Abel. En la Biblia no se profesa simpatía alguna por las angustias de la rivalidad fraterna, solamente hallamos el aviso de que, si influimos en ella, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, lo que más necesita el niño cuando se encuentra acosado por los celos de su hermano es el permiso para poder sentir que lo que él experimenta está plenamente justificado por la situación en la que se halla. Para soportar los remordimientos de la envidia, el niño ha de ser animado a inventar fantasías en las que algún día llegará a superar su conflicto. Entonces podrá ya dominar la situación, puesto que está convencido de que el futuro arreglará las cosas de modo justo. Ante todo, el niño precisa del crecimiento, del duro trabajo y de la madurez para mantener la frágil creencia de que así llegará algún día a alcanzar la victoria definitiva. Si sabe que sus actuales sufrimientos serán recompensados en el futuro, no tiene por qué actuar impulsado por los celos que siente en este momento como hizo Caín y Abel. Los cuentos de hadas, como las historias bíblicas y los mitos, componen la literatura que ha educado a todo el mundo, tanto niños como adultos. Durante casi toda la existencia humana, muchas de las historias contenidas en la Biblia son comparables a los cuentos de hadas, si exceptuamos el hecho de que Dios es el tema central. En el relato de Jonás y la ballena, por ejemplo, Jonás intenta huir de las demandas del superyo, de su conciencia, para que luche contra la inmoralidad de la gente de Nínive. Las vicisitudes por las que pasa su personalidad son, como en la mayoría de los cuentos de hadas, un arriesgado viaje en el que él mismo debe ponerse a prueba. Este viaje de Jonás a través del mar lo conduce al vientre de un enorme pez. Allí, ante aquel inmenso peligro, Jonás descubre una moral más elevada, un yo superior, y renaciendo así prodigiosamente, vuelve dispuesto a enfrentarse a las rigurosas exigencias de su superyo. No obstante, este renacimiento solo no completa su verdadera existencia humana, el no ser esclavo del ello ni del principio del placer,
eludiendo arduas tareas al intentar escapar de su influencia, ni del superyo, deseando la destrucción de la ciudad inmoral. Significa haber alcanzado la verdadera libertad, una identidad superior. Jonas solo consigue su completa calidad humana después de liberarse de las instancias de su mente. Al abandonar la ciega obediencia al ello y al superyo, logra reconocer la sabiduría de Dios, juzgando al pueblo de Nínive, no según las estructuras rígidas del superyo de Jonás, sino de acuerdo con las debilidades humanas. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.